Sábado por la mañana sale a caminar el pueblo y el repicar de campana anunciaba el 2 de febrero. Y botellas de colores, vi borracho y vi borracha, con ese ron de sabores y el que hacen de uvita en lata. Becerril del Campo encuentra en su cocina tradicional a expertas mujeres en preparar platos que se han legado generación tras generación y se constituyen en parte del patrimonio cultural de este municipio, ubicado en pleno centro del departamento del Cesar. Con mi mamá, con Rosalía Barreto, Elvira Suárez, Nicolasa Suárez. Con ellos aprendí yo. En Semana Santa, por ejemplo, mi abuelita chula, ella comenzaba a hacer el dulce, lo hacía lunes y martes. Y el miércoles lo cogía ella hacía bollos con queso, bollos limpios. Y el miércoles ella cogía todo ese dulce en una mesa más grande que esa y picaba todo eso. Picaba el dulce, picaba el queso, picaba los bollos y los tenía ahí. Porque ella el Jueves Santo, nadie cogía un cuchillo en la mano y hacía unas viudonas de pescado con plátano, yuca, batata. Y entonces eso lo comía uno. Pero más que todo comíamos eran los bollos y el queso con el dulce. Los diversos platos se originaron por la abundancia de especies animales que se encontraban en esta vieja comarca, cuyo registro histórico supera los 420 años. Pescado, morrocón, saíno, venado, eso era lo que, guatinaja. Mi papá era muy buen pescador, lo pescaba con tarraya. Él decía, como la finca la tenemos así, junto a la orilla del río, entonces él decía, hombre, vamos a hacer un sancocho hoy de pescado fresco. Y iba un momentico y tiraba un tarrayazo al río y sacaban unos pescadones grandes, un poco chicos, picuda, dorada, el besote. Y se hacía un sancocho. Se cocinaba el plátano, lo cogía, uno lo destapaba así y lo ponía a cocinar. Primero porque como es más duro, plátano, entonces cuando ya estaba el plátano más o menos, entonces le echábamos la yuca y le echábamos el cebollín, la cebolla, el ajo y le echábamos culantro, porque entonces no había hojita, ahí era culantro, el de hoja ancha. Y ya cuando ya esa yuca estaba más o menos, se le echaba el pescado y ahí salía su sancocho. La carne y el pescado con plátano y yuca y arepa, el saíno, el venado, el morrocón, la guatinaja, el ñeque, el pajuil, de todo, había todo, no sé, sobraba comida. Y si era el pescado era abundante. Era tal la cantidad de morrocones, como le dice uno al morrocoy, que le dicen en otras partes, que eran miles. En las grandes inundaciones que producía el río Maraca, que eran miles y miles de hectáreas inundadas, cuando eso era selva, había lugares secos, altos, lomitas, en donde los becerrileros iban en canoa a coger morrocones. Y escogían y llenaban la canoa. Así era. Salían en época de cosecha de morrocón, ellos sabían cuándo era gordo y cuándo tenía tal sabor. En la cosecha de jova, el hígado se le pone grande y les encantaba el hígado. Entonces iban a coger el morrocón porque tenía el hígado grande porque estaba comiendo jova, eso decían ellos. Iban a coger no un morrocón, una carga de morrocón en el burro. La comida silvestre encuentra en el guáymaro y la palma de vino o corúa a sin iguales aportantes en la base alimenticia del becerrilero. Los guaymaros hacen dulces, es el dulce más sabroso que hacían antes en Becerril. Hacen dulces, Doradía hacía arepa, hacía mazamorra, porque como Doradía era buena cabeza y inventaba comida. La manteca de corozo. Las mujeres aquí en Becerril se dedicaban casi todas a quebrar el corozo y sacar manteca. Esa manteca también lo pasaban para Chiriguaná y eso les servía para el uso, para la comida. Ellos vendían, compraban más de la sal. Y las pangadoras de corozo, son unas tradiciones maravillosas. El corozo de la palma de vino era fuente de alimento para las vacas, que existían por miles y miles, casi que en estado silvestre desde la colonia.
una de sus principales fuentes de alimento eran los corozos. La vaca se acuesta en la sabana, rumia el corozo, procesa con la boca la cáscara y la pulpa, se la traga y bota la pepa, la almendra, que es grande y dura como una piedra. Las señoras de Becerril iban por la mañana con bongos, que es una vasija de madera grande, en la cabeza, de origen africano, y en la sabana, donde quiera que había una vaca echada durante la noche rumiando, dejaba 2 o 3 kilos de corozo. Recogían ese corozo, lo pangaban ahí mismo con piedras grandes que había en la sabana, se oía tac, 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 pangando los corozos, sacaban, le decíamos los becerrileros, las almendras del corozo que tenían entre 1 y 3 así largas. Sacaban eso, se llevaban eso en el bongo, llegaban a la casa, la apilaban, convertían eso en una harina, cogían esa harina, la llevaban a una olla, la ponían a hervir, hervía en agua y luego el aceite se iba arriba, sacaban el aceite, lindo, dorado. En Becerril y en toda esta región no se consumían sino 2 aceites, el de cerdo, que también se hacía allá, y el de corozo de palma de vino. Sobre las 2 plantas silvestres hay poesías que determinan el gran aporte a la culinaria local. De lo alto vengo, traigo mi cuerpo en 2, me como una chaqueta pero la camisa no. Como el guaymaro es un palo alto, ¿no? Y echa su pepa, y la pepa viene en 2 pepitas, ¿no? Y sobre eso tiene una cáscara amarillita, eso es dulce, eso lo cogía la gente antes, eso lo comía uno muy sabroso y esa era comida para la gente cuando iba a coger guaymaro. Y el corozo, la corúa, porque tú sabes que la corúa es corúa, ¿por qué le decimos corúa? Y es palma de vino. Y entonces es un palo que uno lo utiliza todo, no se le pierde nada. Lo único que se le pierde es el cañón porque no da para nada. Pero lo creo, y todo eso lo utiliza la gente. Eso para todo. Y tiene una poesía también. Dice, no hay como la palma de vino, que es mineral en Colombia. Y en su debida forma también tiene su destino. Comenzando por los machicos, aquel que le dicen cogollo, la punta para abanico y la soda para hombrero hoyo. Y es verdad, es verdad. De la palma te diré una gran explicación, donde le saquen el corazón para la gente comer, eso lo hacía yo con los hijos míos y la mujer mía. Eso no es. Sigue llorando un mes, un vino que bien entona, para cualquier persona mantiene una gran familia. Positivo. Esta planta da la vida y es mineral en Colombia. Porque antes yo abrí uno a la palma y le daba bien uno, el corazón se lo sacaba, el corazón se lo comía uno, todo eso. También boto una maceta, que de ahí sale un corozo, con un sabor tan sustancioso, para gallina y paloma. Marrano también se engorda, que es verdad, como si fuera maíz. Entonces la planta es tan feliz y el mineral en Colombia ya termina. El aporte de la fauna silvestre, abundante de épocas pasadas, y el legado natural del río Maracas, con su abundancia de peces, sembró en las costumbres alimenticias del becerrilero platos como la viuda de pescado, el guiso de saíno, ñeque o guardatinaja, y la preparación de la reconocida viuda de carne salada, de cerdo o de res, y en muchos casos de las 2 carnes a la vez. Que tenemos aquí, pues el conejo marca mucho, la guardatinaja, la viuda de pescado específica, que también la hacen con y sobre todo la hace caracterizar la diferencia que tiene, que son el bocachico del río Maraca, tiene un sabor totalmente diferente a cualquier bocachico de otra agua corriente, cualquier río de Colombia, diferente al del río Tucuy, que es vecino aquí de las aguas de Ibirico, de Codazzi, tiene un sabor que eso nos identifica a tener muy claro como un plato de nuestra gastronomía y que debe quedar en memoria de cada uno de nosotros, los becerrileros, para Colombia y por supuesto para el mundo entero. El maíz como base fundamental de una canasta silvestre que le permitió al becerrilero disfrutar del territorio encuentra en la chicha de maíz, la mazamorra de guineo o chilonga y el disfrute de las arepas de maíz o el cafongo, productos alimenticios de gran valor para el sustento de esta comunidad. La chilonga era la mazamorra de guineo y no maduro con leche. Elizabeth Orozco nos cuenta cómo se prepara el dulce de bastimento, otro de los elementos de la cocina tradicional becerrilera. Se muele la yuca, el ñame, el plátano y después de eso entonces se le echa la leche, se amasa, se dilúe con la leche y después se licúa y de ahí se cuela. Y de ahí se le echa la leche y se le echa la panela.
se pone al fogón, comienza uno a menearlo, porque no se puede dejar de menear porque se daña, se ahuma, se pega y entonces se ahuma. Tiene sus años, que ya yo voy a tener 70 y yo de edad de 8 años lo estoy haciendo. ¿Cómo le parece? Tiene sus buenos años. Bueno, ¿quién se lo enseñó a hacer? Pues a mí me lo enseñó a hacer mi abuela chula, mi abuela paterna. Nosotros vivíamos en Santa Rosa, en una finca, y la tradición de este dulce es en Semana Santa. El legado de esta mujer lo recibe Ana Santiago Mojica, quien prepara diversos platos. Lo que utilizamos, los ingredientes son maíz, panela y agua. Iniciamos el proceso pilando el maíz. Luego se escoge, se limpia, se echa en agua con anterioridad y al día siguiente se vuelve a lavar, se vuelve a expulgar. Lo lavamos bien lavado y procedemos a moler. Este lleva 2 procedimientos, la molida. Molemos fino, que es esta que está aquí, más o menos la mitad, 30-40% del molino, del maíz, para cuando ya vaya estando cortar la chicha, ya me entiende. Y entonces el que ponemos a cocinar va un poquito más entero. Este fino para cuajarla. El maíz, este que estoy moliendo acá. Maíz seco trillado. Maíz blanco, más que todo el maíz blanco. Después, el finito para cuajar la chicha. O sea, para cortarla, como decían antes. De ahí se va batiendo hasta que hierva. Hierve. Ya cuando ya está blandita, se lleva acá. Esta que se está moliendo fina y se termina de hacer la chicha para cuajarla, como dicen, para cortarla. ¿La cortan con qué? Con panela. Se raspa la panela y siempre lo importante después de echarle esto es cuando ya se baja, seguirla batiendo. O sea que termina de cortarla es el dulce. Sí. Carmen Barreto, experta en preparar la chicha de maíz y el cafongo, nos cuenta cómo se prepara este vívere cotidiano en la vida del becerrilero. El cafongo se prepara, se echa el maíz en agua 2 o 3 días. Se muele 2 veces porque se muele primero y se revuelve el queso, la panela, la canela, el clavito y la soda. Y después se repasa otra vez para molerlo fino. Para después envolverlo, se envuelven en hojas de maíz o hojas de guineo y se pone a cocinar. A vapor. Ahora es que no hago, empecé a hacer mis figuras desde 11 años, porque a mí me enseñó mi abuela Elvira Suárez, mi mamá Rosalia Barreto, Nicolasa Barreto, ellos fueron los que me enseñaron a venderlo. Lo que era Yoya, Colasa, Elvira Suárez lo vendían era para venderlo, ellos hacían. Ahora no lo hacen, porque ya las que los hacían ya se murieron. Hemos levantado una serie de recetas, ya tenemos un pequeño directorio de cocineras en el municipio, ya Becerril. Identificamos también esas mujeres que realizan la comida tradicional de nuestro pueblo. Prácticamente es importante para nosotros porque de una u otra forma ya podemos decir estamos preservando esos platos típicos que antes se hacían y lo hacían nuestros abuelos. En este momento en pocos municipios en el país tenemos encuentros de este tipo en donde nos reunimos a cocinar y a conversar sobre tradiciones culturales, sobre identidad local y sobre todo transmisión de mayores a niños. Entonces cuando yo le pregunto a la abuela cómo vamos a hacer para que los jóvenes aprendan, hay que enseñarles. Hay que movilizarlos a todos y hacer que aprendan, tanto hombres como mujeres, porque hoy
el tema de la cocina ya no tiene género. La cocina tradicional becerrilera conserva aún platos del ayer, a pesar que la escasez de la materia prima para su preparación es evidente, pero las cocineras defienden el legado y propenden por conseguirlas para deleitar a propios y extraños en esta tierra de ensueño en el Caribe colombiano. Sábado por la mañana sale a caminar el pueblo y el repicar de campana anunciaba el 2 de febrero. Y botellas de colores, vi borracho y vi borracha, con ese ron de sabores y el que se dio viste en lata.